si más no me equivoco, terminamos el párrafo 433. Sí, ¿verdad? Bueno, acerca del nombre de Jesús, lo importante es que nos quede bien claro que Jesús es un nombre hebreo, ¿verdad? Una expresión hebrea que significa ¿qué cosa? ¿Qué significa Joshua en español? Dios salva. Dios salva. Muy bien, Mónica. Por favor, apréndanselo, aunque sea eso, ¿verdad? El nombre de Jesús, pues es lo más central, ¿verdad? Dios salva. ¿Ok, Alicia? Bueno, ahora vamos a ver otro nombre de Jesús, casi que su apellido, ¿verdad? Casi siempre se dice Jesucristo. Nos vamos a pasar hasta el otro capítulo, al otro número 436. Iraíz, ¿no tienes el catecismo? Ok. A ver, Roger, échale una mano. 436. Sí, por favor. Cristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Bueno, a ver, otra palabra que debemos saber qué significa, ¿verdad? Cristo. ¿Qué significa qué? Ungido, ¿verdad? Y también, bueno, es la traducción de Mesías, ¿verdad? Son palabras equivalentes. En hebreo es Mesiah. En griego es y en español entonces es ungido. Mesías es una palabra hebrea que significa en griego Christos, y en español ungido. Por eso es el nombre de nuestro Salvador es Dios salva ungido, ¿verdad? Hebreo, ¿esto qué es? Hebreo, griego y Esto es español. griego. A ver, esto es griego. Esto es hebreo. Esto es griego. Y esto es español. No necesito ponerlo, ¿verdad? Pues lo pongo. De tal modo que cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué queramos que significa Jesús? Dios salva. ¿Y Cristo? Ungido. Así decimos, eso es lo que decimos cuando decimos Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo estamos diciendo Dios salva ungido. Suena raro, ¿verdad? Pero ese es el significado.
Dios salva ungido. Miren, para entender bien eso, necesitamos regresar a aquellas épocas cuando los perfumes no eran hechos con éteres, ¿verdad? Hoy los perfumes se hacen a base de éteres, ¿verdad? Por eso son volátiles, ¿verdad? Si tú te pones un perfume en la mano, el charquito se evapora, ¿verdad? Porque es un éter, es una rama de los químicos. Bueno, ahora lo hacemos así, pero antes no se utilizaba eso, se utilizaban aceite, el aceite de olivo, ¿verdad? Era la base en la que se hacían los perfumes. Entonces, con aceite de olivo perfumado, se hacía el crisma, que viene también de esto. Crisma viene de la misma raíz de unción, de ungido. El santo crisma no es otra cosa más que una santa unción, ¿verdad? Y es que, ¿cómo consagraban a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes? Pues con perfume. Esa era la forma en que los consagraban. Especialmente sacerdotes, el sumo sacerdote y a los reyes, tomaban la botella de perfume, que era aceite perfumado, y la derramaban sobre el rey o sobre el sacerdote y a veces sobre algunos profetas, sobre todo los profetas que trabajaban en la corte. Pero era la forma de distinguirlos, ¿verdad? De consagrarlos. Y hasta la fecha así se le hace. Al bautizado se toma el aceite consagrado, perfumado, que fue consagrado en la misa crismal de Semana Santa. ¿Quién ha estado en una misa crismal de Semana Santa? Levante su mano. Algunos de ustedes. Y recordarán, ¿verdad? Hay 3 ánforas, ¿verdad? El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y aparte está el santo crisma. El obispo en la Semana Santa bendice el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Pero aparte, en otro momento, consagra el santo crisma. Mientras que en las 2 primeras ánforas nada más les da la bendición con la oración, en la otra, además, vierte el perfume sobre el aceite y se consagra. Y es el aceite, pues yo no puedo hacer santo crisma, solo el obispo puede hacer santo crisma. El óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos yo lo puedo bendecir, pero el santo crisma yo no tengo la autorización para hacerlo, solo lo hace el obispo. Y con ese se consagra a los bautizados, pero también a los presbíteros cuando terminada la ordenación, ¿verdad? Que se postran en el suelo y luego el obispo les impone las manos. A los sacerdotes, a los diáconos no, a los sacerdotes que ofrecen el sacrificio, se nos consagra las manos con el santo crisma para ofrecer el sacrificio, no para distribuir la comunión, Para eso no necesitas la consagración en las manos. El diácono, por ejemplo, no es consagrado en las manos con el santo crisma y reparte la comunión. Por eso, aquellos que luego se quejan, ¿verdad? Que es que el padre debe de darme la comunión porque él sí tiene las manos consagradas. Sí, las tengo consagradas, pero para ofrecer el sacrificio, no para distribuir la comunión. ¿Ok? Bueno, breviarios culturales. Pero bueno, todo esto porque esta palabrita es el título de Jesús, uno de los títulos de Jesús.
Jesús Cristo, Jesús ungido. Pero padre, bueno, como dijo Breviario Cultural, el óleo de los enfermos, pues se entiende que es para los enfermos. Sí. Y de catecúmenos. Es para los catecúmenos, es decir, para los que se van a bautizar. Quienes estuvieron en la misa el domingo hace 8 días, ustedes vieron que hay una chica que está preparándose para ser bautizada. Yo tomé el óleo de los catecúmenos y la ungí en la frente y en el pecho. Pero eso no pasa con los niños. También a los niños se les unge con eso, pero como es casi inmediato, pues no se nota, pero así el sacerdote los unge por esta santa unción, que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador. Entonces es para dar fuerza. Recuerden que, bueno, los que estuvieron, yo le decía a esta chica, así como a los atletas en los estadios se les unge, ¿verdad?, con ungüentos. Ahora ya no usamos aceite, pero sí estos ungüentos, que no es otra cosa que un aceite más espeso, ¿verdad? La vaselina, por ejemplo, ¿verdad? Es un aceite, pero ya espeso. Con eso los entrenadores los frotan sus músculos, ¿verdad? Las piernas, o si se van a hacer una lucha en la arena, ¿verdad? Pues también sus brazos, sus espaldas, sus músculos para calentarlos, ¿verdad? Que no les den calambres, que no se les desgarre, ir calentando, ¿verdad? Es prepararlos para la competencia. Es el mismísimo sentido del óleo de los catecúmenos. Se están preparando para la competencia contra el pecado, ¿verdad? Para vencer al demonio y llegar al bautismo. Claro que pues a un bebé, ¿verdad?, que en 5 minutos más sigue el bautismo, pues esa unción pierde su esencia, su objetivo, ¿verdad? Se pierde ahí en el rito. Pero en los catecúmenos ya adultos, como eran al inicio, tenían mucho sentido. Hay que ungirlos para que se preparen a luchar contra el demonio que los puede arrancar del proceso, ¿verdad? Bueno, ¿ya? Entonces les decía, a los sacerdotes, a los reyes y a algunos profetas, para su consagración, en vez de ponerles una corona o algo así, se les ponía perfume, de tal manera que todos vieran, oh, ese es si pasaban por ahí, pues olían a perfume, ¿verdad? No sé si todos han tenido la oportunidad de oler el Santo Crisma, pero los que no, luego se acercan conmigo en una misa al final para que les enseñe cómo huele, no huele a aceite de oliva, huele a perfume, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde viene el que Jesús sea el perfumado, el ungido, el consagrado? Porque eso es finalmente lo que significa que sea ungido, es que es consagrado, ¿verdad? También podríamos decir, Dios salva consagrado, ¿no? Porque finalmente esa es la finalidad de la unción, consagrar. Bueno, pues todo nace un día que a David se le ocurre hacerle un templo a Yahvé. Segunda de Samuel, capítulo 7. Yo creo que pocos traen Biblia, ¿verdad? Reina. O el primero que lo tenga. Segunda de Samuel, capítulo 7. Perdón, padre, por eso es que después de que a ustedes les entregan, yo le digo su cajita mágica que vienen las 3 botellitas, Ajá. se hace la ceremonia importante en su parroquia para recibirlos. Sí, en algunas parroquias hay la tradición de recibir esos óleos, ¿verdad? Porque Son los santos óleos. Y es lo mismo que van a usar cuando ya las personas están a punto de morir, que uno pide que el sacerdote... no es para las personas que están a punto de morir, es para los enfermos. Para la unción de enfermos.
Sí, no. estamos No es esperando la que extrema unción. Ese es el concepto que se tenía antes de la unción de los enfermos. Por eso a veces también no buscan al sacerdote, sino cuando ya está en las últimas, en los últimos alientos. Eso está muy mal. No es para morir bien, es para curarse. Es óleo para los enfermos, para que se curen. Es una fortaleza especial orientada a lo medicinal. Entonces, no debe de ser para, ya se está muriendo entonces el óleo. No, está enfermo, hay que ungirlo. Pero con estas enfermedades, ¿qué da el óleo? Pues la fuerza del Espíritu Santo. Yo creo que si te duele la uña, no necesitas la fuerza del Espíritu Santo para salir adelante de tu enfermedad. Por ejemplo, también es para los ancianos. No se están muriendo, pero el peso de los años requiere para ellos el óleo de los enfermos, la fuerza del Espíritu Santo para enfrentar la adversidad de la ancianidad, ¿no? Padre, 2 de Samuel 7, capítulo 7, todo el capítulo. A ver. David se había establecido ya en su casa, y Yahvé lo había liberado de todos sus enemigos a la redonda. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el arca de Yahvé está en una tienda de campaña. Natán le respondió: haz lo que te parezca, mejor porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche le llegó a Natán una palabra de Yahvé: ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me construirá una casa para que yo permanezca en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa, sino que iba de un lado para otro, alojado a una tienda de campaña, mientras he caminado entre los israelitas. ¿Me he quejado acaso a quienes ordené guiar a mi pueblo? ¿Les pedí acaso que me edificaran una casa cubierta de cedro? Esto dirás de mi parte a David: te fui a buscar al campo y te saqué de detrás de las ovejas para hacerte jefe de mi pueblo. He estado contigo en todas partes y he destruido ante ti a todos tus enemigos. Pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Yo fijaré un lugar para mi pueblo, Israel. Allí lo plantaré y allí quedará. Ya no lo molestarán, ni lo seguirán oprimiendo sus enemigos como antes. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, a ti te he concedido la paz con todos tus enemigos. Y ahora te prometo construirte una casa. Ojo, te prometo construirte una casa. Esa es la promesa que Dios le pide a Natán que le diga a David. Adelante. Así dice Yahvé: cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y le pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Natán comunicó a David todo lo que había oído en esta visión. Ok. Entonces, fíjense. Resulta que un día David quiere construirle a Dios una casa, un templo, ¿verdad? Piensa, caray, pues el arca de la alianza está en una tienda de campaña, mientras yo ya tengo mi casa de cedro. Y le dice a Natán: mira, estos son mis planes. Y Natán le dice: pues haz lo que tú quieras, sí, cómo no. Le da el avión, ¿verdad? Pero de repente Natán recibe una revelación de parte de Dios. Dile:
¿piensas tú construirme a mí una casa? No, soy yo quien te va a construir una casa, pero en el sentido de una dinastía. Tu hijo heredará el trono y toda tu descendencia será bendita por toda la eternidad. A partir de este momento, esta profecía de Natán se transforma en la gran profecía del Mesías, del ungido. ¿Por qué ungido? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Porque a los reyes se les ungía, igual que a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Entonces, a partir de este momento, 1000 años antes de Cristo, recuerden que David existe en la historia más o menos en el siglo X antes de Cristo. A lo largo de 10 siglos, este personaje de el Mesías empezará a tomar fuerza en la tradición judía. Llegará un Mesías, llegará un descendiente de David, un hijo de David que llevará a Israel a la grandeza. El gran reino de Israel se proyectará por encima de todas las naciones. Y así varios profetas anuncian cómo a través de este Mesías, Israel sería grande. No solamente sería grande Israel, sino que sería una bendición para todas las naciones. Isaías, por ejemplo, hablaba de que a través de él habría un banquete en el Monte Santo para todos. El famoso sentido del banquete mesiánico, ¿verdad? Este Mesías que ofrecería comida a todas las naciones. Este es el Mesías esperado que hasta la fecha los judíos están esperando. Este personaje descendiente de la casa de David, no de las otras casas, no de los levitas, no de los benjamines, no de nadie más que de la casa de David. Por eso es tan importante el que Jesús aparezca censándose en Belén, la ciudad de David, porque de esa manera él es reconocido como parte de la dinastía davídica, como el que puede ser Mesías. José es de la tribu de David y por lo tanto se va a censar a Belén. Bueno, ya teniendo este contexto histórico, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice el catecismo acerca de este Cristo, este Mesías, este ungido. Dice, pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Efectivamente, Jesús va a cumplir el significado, ¿verdad? De escogido, ungido, preparado por Dios. Eran ungidos, aquí nos dice, ¿verdad? Los consagrados para una misión. Era el caso de los reyes, de los sacerdotes y algunos profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Mesías, reino, sí, claro. Esto es otra cosa que está asociada con el ungido, con el rey, pues un reino, ¿verdad? Los judíos esperan hasta la fecha el reinado absoluto de Israel. Por eso cuando Jesús habla del reino de Dios que está cerca, pues ¿qué pensaban la gente cuando oía que el reino de Dios está cerca?
pues el gran reinado de Israel, que si a él lo reconocían como el hijo de David, reconocían que él iba a ser el gran rey que iba a colocar a Israel en la gloria. Claro, para poder hacer eso se necesitaban poderes. ¿Cómo es que alguien puede llegar a la cima del poder? Pues porque tiene poder de palabra, poder de estrategia, poder económico, poder militar. Y eso esperaban de Jesús, claro. Cuando la gente le decía que era el Mesías, ¿qué estaban esperando de Jesús? Que manifestara el poder. Y claro, si hacía milagros, claro, si convertía el agua en vino, si daba de comer a las multitudes, si curaba a los enfermos, decían, pues sí, este ha de tener el poder para que entonces llegue a la gloria Israel. Pero él no pensaba de esa manera el poder. Y por eso mandaba callar a los que le decían que era Mesías. En especial a Pedro y a sus discípulos. No le digan a nadie esto. El famoso silencio mesiánico. Porque el concepto de Mesías, que ya después nosotros entendemos, no tiene que ver con el de un estratega militar, político, económico, ¿verdad? Se trata de otra cosa muy distinta. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor. Ciertamente tenemos los textos de Isaías que hablan que el ungido recibiría el don del Espíritu Santo. Es el texto famoso que toma Jesús en la sinagoga de Jerusalén, de Nazaret, y lee, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, la libertad a los esclavos, ¿verdad? Y el año de gracia del Señor. Recordarán ese texto, ¿verdad? Se usa mucho tanto en el Adviento como en Cuaresma. Sí, Jesús recibe la unción del Espíritu Santo y lo hace en dos momentos especiales. Vamos a leer el número 437. Ahora sí, Roger, por favor. 437. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, Señor. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo. Concebido como santo, en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Desde su nacimiento es anunciado como el Mesías, el Cristo, el ungido. A José y a María se les revela de esa manera. Él será el ungido, el Mesías. Número 438. ¿Cristi? Sí. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida de reino, en
Santo de Dios. Ok, entonces, en el bautismo de Jesús, que acabamos de celebrar, efectivamente es ungido, pero ya no con un aceite, sino con el mismísimo Espíritu Santo. Por eso, nosotros en nuestro bautismo también somos ungidos por el Espíritu Santo. Somos transformados en ungidos, en Cristos. Y de hecho, por ejemplo, los judíos a nosotros nos llaman los mesiánicos, que no es otra cosa que los cristianos. ¿Qué es un cristiano? Pues un ungido. Otra vez la misma raíz. Nosotros somos los mesiánicos, efectivamente. O también los ungidos. Pero claro, el término común y corriente que utilizamos es: somos cristianos. Sí, claro. Pero si te dijeran un día: oye, ¿es cierto que tú eres mesiánico? ¿Qué tienes que decir? Pues sí, claro que sí. Porque es la misma palabrita, nada más que una vez usando griego, otra vez usando hebreo. Y si te dicen: oye, ¿es cierto que tú eres ungido? Sí, yo soy ungido porque soy seguidor de Jesús ungido o Jesús Cristo. Bueno, número 439. Mónica. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico, hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, especialmente política. ¿Qué es lo que yo les decía, verdad? ¿Jesús se reconoce como Mesías? Sí, pero no quiere que usen ese título sobre él, porque no es el mismísimo tipo de Mesías que se pensaba en el Antiguo Testamento y que pensaban los contemporáneos de Jesús. Él es otro tipo de Mesías. Es un Mesías sufriente, como después se dirá, ¿verdad? Es decir, que no espera recibir el poder, sino dar el poder a los demás, el poder de amar, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Bien. Queda claro entonces, primero, ¿cuál es el significado de Jesús? Dios salva. ¿Cuál es el significado de Cristo? Ungido. ¿En qué sentido? Pues en que es consagrado, ¿verdad? En que es un líder, en que es el que nos guía, ¿verdad? Y luego el otro título de Jesús, el tercer título de Jesús, bueno, primero es un nombre, el segundo es un título, y el tercer título, que por supuesto yo pienso que es el más importante: Hijo único de Dios. A ver, Rosy, número 441. Hijo de Dios del Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una afiliación adoptiva para establecerse entre Dios y sus criaturas, unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más humano. Más que humano. Más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto a Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. Primera observación entonces.
el título Hijo de Dios no es un título nuevo. Ya se usaba en el Antiguo Testamento, pero se usaba a manera de, es que es como tiene una relación muy íntima con Dios. A los reyes, aquí nos dice, ¿verdad? A los reyes, a los... en general al pueblo de Israel, a algunos miembros de ese pueblo, se les llamaba hijos de Dios, pero no porque realmente fueran hijos de Dios, sino como un título de consentido de Dios. Un título especial, pero que no los hacía sobrehumanos. Este nombre de hijo de Dios que se utilizaba en el Antiguo Testamento no era un título divino en su más estricto sentido. Era un título como de cariño, ¿verdad? Y esto es importante notarlo porque nosotros, cuando ya somos llamados hijos de Dios, no es un título honorífico, no es un título de ¡ay, qué ternurita! No. ¿Por qué? Porque es el título del mismísimo Hijo de Dios, que sí es Hijo de Dios. ¿Cómo explicarles esto? Jesús es Hijo de Dios, no porque sea una persona especial, un humano especial, sino porque es, efectivamente, engendrado antes de todos los siglos. En ese sentido, el prólogo del Evangelio de Juan es fundamental. ¿Qué dice el prólogo? En el principio era Dios. No, perdón, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús existía antes de todas las cosas como la palabra de Dios. Era Dios mismo y estaba junto a Dios. De esa manera, el Hijo existía antes. Efectivamente, el Padre tiene un Hijo especial al que engendra antes de todos los siglos y que después se va a encarnar. O sea, no es hijo como decían de David, ¿verdad? Hijo de Dios. Es que David es hijo de Dios. Es en otro sentido. Él sí que es hijo de Dios. Es un título totalmente nuevo, una realidad totalmente nueva, que por supuesto los judíos no podían entender. ¿Cómo que Dios tiene un hijo? Bueno, sí, somos nosotros los hijos de Dios, pero no es que haya sido realmente mi padre. No, sí, en Jesús sí, es su Padre, Dios. Está engendrado de la misma naturaleza. Todo esto es lo que nos va a aclarar el credo un poquito más adelante, cuando veamos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso es todo lo que va a venir más adelante. Pero es importante que de una vez vayamos captando que el título de Hijo de Dios, a pesar de que se usaba antes, en Jesús tiene un sentido totalmente nuevo y totalmente distinto. Verdaderamente Hijo de Dios. Y claro, esto es el título más importante porque solamente el Hijo nos va a poder revelar qué clase de Dios es nuestro Dios. Es un Padre. Ya habíamos hablado de la paternidad de Dios en los otros capítulos del Catecismo. Y yo les decía, en el Padre Nuestro, el título que Jesús escoge darle a Dios es Padre. Y Padre Nuestro. Y para entender esa
profundidad de padre, tenemos la parábola del hijo pródigo que nos explica qué clase de padre es. Un padre bueno, que nos espera, que nos abraza y que nos hace fiesta. Y eso es lo que nos viene a revelar el Hijo. Y ninguno de los otros hijos del Antiguo Testamento podía revelar eso. David no podía explicarnos qué tipo de Dios era Dios. Ni ninguno de los otros que se hubieran llamado hijos en el Antiguo Testamento. Vamos a seguirle con el número 442. Silvia, por favor. No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde Con solemnidad. solemnidad, no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces fíjense, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no lo está haciendo utilizando los conceptos tradicionales del Antiguo Testamento. Sí los utiliza, pero de una manera nueva. De una manera nueva será Mesías y de una manera nueva, sobre todo, será Hijo de Dios. Verdaderamente Hijo de Dios. ¿Seguimos? Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Esto es algo que Pablo no entendía, por supuesto. Y muchos de los judíos no lo terminaron de entender sino hasta la resurrección. Pablo no entendía qué clase de profeta y de Mesías era Jesús, sino hasta que aquella vez en el camino a Damasco se le aparece y se le revela como el Hijo. Para Pablo y para cualquier judío era imposible entender que Dios tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque es una religión absoluta y totalmente monoteísta, como sucede con los musulmanes. No pueden entender que Dios sea Padre y sea Hijo. Esto solamente lo puede entender alguien a quien el Padre se lo haya revelado, como sucede con Pedro y como sucede con nosotros, que tenemos la posibilidad de recibir esta revelación de Jesús como el Hijo único de Dios, engendrado antes de todos los siglos. ¿Seguimos, por favor? Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Cuando comprende esta dimensión nueva totalmente de Jesús, ahora lo predica como el Hijo de Dios. Dios que nos ha enviado no un mensajero especial, no un gran profeta, no un humano iluminado, es más, no un ángel, sino a su mismísimo Hijo. Dios mismo hecho hombre. Número 444, Sonia. Los evangelios narran en los momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo. Que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Fíjense, dos momentos especiales, por supuesto. El bautismo de Jesús y la transfiguración, en
las que por única vez Dios habla, el Padre Celestial habla, se oye su voz y solamente dice una cosa: es mi Hijo, el amado, el predilecto, el favorito, el escogido, en quien tengo mis complacencias. Díganlo como lo quieran decir. Si el Padre está revelando que ese es su Hijo, pues este es al que hay que escuchar. Porque nadie ha visto al Padre sino solamente el Hijo. Por eso es tan importante este título de Jesús. Es el que revela, pero no revela a la manera que revelaban los profetas, o Moisés, o Abraham. Revela de una forma totalmente nueva y distinta. De su propia experiencia, de su propia vivencia. Y por eso ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Isaías, ni Jeremías, ni nadie puede hablar de Dios con una ternura tan infinita como lo hace Jesús. Solo Él lo puede decir. Y lo hace especialmente cuando en la cruz dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Con una confianza absoluta y total de aquel que, por cierto, no veía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era tan profundo su conocimiento del Padre que aunque no lo veía, puede decirle: me encomiendo a ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguimos, perdón. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Se necesita la Pascua, como les decía, ¿verdad? Pablo no había vivido la experiencia pascual y los cristianos que no la habían, los seguidores de Jesús que no la habían vivido, no podían entender este título. El Evangelio de Marcos comienza de esta. A ver, Marcos 1.1. ¿Qué dice Marcos 1.1? El título, pues. Marcos 1:1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Fíjense, comienzo de la buena nueva de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Marco escribe todo esto para decirnos cuál es la buena nueva. Y la buena nueva es Jesús, que es el Cristo y el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, el centurión hace esta confesión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quería mostrar Marcos, verdad? De esa manera concluye lo que inició Marcos en el versículo número 1, diciendo el centurión: este es el Hijo de Dios, verdaderamente. Número 445, Leti. Después de su resurrección, la filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria que se recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Así concluye el Evangelio de Juan, ¿verdad? Bueno, el prólogo del Evangelio de Juan. Hemos visto su gloria, y su gloria es no otra cosa que ser el Hijo de Dios. Bueno, todos nos
pensamos esto básicamente acerca de Jesús. Es el Mesías, es decir, el que se ha esperado a lo largo de los siglos, pero es también el Hijo de Dios, que no era el esperado de los siglos. Es decir, esperábamos algo, se cumplió, pero Dios se sobrepasó, porque no nos envió solamente a un gran personaje humano, un rey majestuoso, un profeta impresionante, es más, ni siquiera un ángel lleno de maravilla y de gloria. No, nos mandó a su mismísimo Hijo. Y en eso superó todas las expectativas de cualquiera que se hubiera podido imaginar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobrepasó totalmente nuestras capacidades. Claro, por eso muchos judíos, imposible que lo hubieran podido reconocer. Ellos creían que iba a venir un rey con corona, con riqueza y con poder así. Y de hecho, potente, ¿no? aún hoy, los judíos, bueno, con los judíos hoy es un problema porque hay muchas ramas judías y muchas... no es como en la iglesia que tenemos una jerarquía y una serie de dogmas. Los judíos no tienen una jerarquía, ¿verdad? Son una religión que tiene muchas ramas, ¿no? Pero no están unidas, no tienen una autoridad. Pero los distintos rabinos tienen una visión a veces hasta demasiado espiritual hoy en día del Mesías. Pero de ninguna manera, por muy espiritual que sea esa visión, ya no de un rey de corona, sino algo más espiritual, ninguno de ellos entiende a ese Mesías como Hijo de Dios. Porque sería una traición a su credo. ¿Sí me explico? Este es el gran escándalo que produce Jesús. ¿Qué le dicen en el Sanedrín? No te queremos matar por ninguna de las obras que has realizado, sino ¿por qué? Porque te llamas a ti mismo Hijo de Dios. Ese es el escándalo para los judíos. Ni siquiera era porque estuviera curando el sábado. En el juicio es explícito que por la razón por la que lo quieren matar es porque se llama a sí mismo Hijo de Dios, igualándote a Dios. Pues sí, ese es el escándalo de Jesús. Bueno, aquí lo vamos a dejar, ya son 8:30. Y... ¿Sí? ¿Por qué la iglesia católica es cristiana? ¿Perdón? ¿Por qué catecismo? ¿Por qué el nombre de católico y no de cristiano como viene toda la raíz de cristiano? Bueno, católico, ya veremos más adelante por qué católico, pero recuerden ustedes que este catecismo lo hizo el Papa, y el Papa es el representante de la Iglesia Católica. Quizás si un ortodoxo de la Iglesia rusa, o un ortodoxo de la Iglesia copta, o un ortodoxo de la Iglesia siria, lee esto, va a decir, no, esto está mal. Sobre todo en las partes que habla acerca de la Iglesia Católica, o de los sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, para un ortodoxo, esta parte del sacramento del matrimonio es una herejía, porque para nosotros los ministros del matrimonio son los esposos, mientras que en la Iglesia Ortodoxa rusa el ministro del matrimonio es el sacerdote. Son sutilezas, ya las veremos más adelante, pero por eso es de la Iglesia Católica, no puede ser el catecismo de los cristianos. No todos creen esto. ¿Ok?